en un mundo donde la fuerza se mide en cicatrices, donde cada máscara guarda un secreto, y donde los héroes nacen entre sangre, sudor y leyendas. Existe un universo hecho para los verdaderos fanáticos. Bienvenidos a Luchaverse, donde cada lucha cuenta una historia, y cada historia se vuelve inmortal. Nadie estaba preparado para lo que esa noche iba a ocurrir. En un estadio reventado, con la multitud rugiendo como si fuera un animal salvaje desatado, Lara se preparaba para presenciar un combate que marcaría un antes y un después. No era solo una lucha, era una sentencia, una guerra sin tregua, un choque que haría temblar el ring, las luces y hasta los corazones de quienes tuvieron el valor de mirar. Esa noche, los gladiadores no entraron para competir, entraron para sobrevivir. Porque en la historia de la lucha libre mexicana existen batallas memorables, pero esta quedó escrita con sangre, sudor y dolor puro. La que muchos llaman, sin exagerar, la batalla más brutal que jamás se haya visto en el Nilabábula. Un enfrentamiento tan despiadado que incluso los narradores se quedaron sin palabras. Un combate tan intenso que ni los propios luchadores sabían si saldrían caminando. Los presentes recuerdan que el ambiente se volvió denso, casi asfixiante. Los cánticos, las luces, el humo, todo parecía presagiar una tragedia. Nadie sabía quién ganaría. Lo único seguro era que alguien iba a caer. Esa noche, la Poraa dejó de ser un simple escenario para convertirse en un campo de guerra. Y tú, espectador, estás a punto de conocer la verdad detrás de esa velada infernal, donde cada golpe resonaba como un trueno y cada caída parecía el final. Bienvenido a un viaje que te sumergirá en el corazón de un combate que hizo historia. Abre los ojos, respira profundo, porque estás a punto de revivir la batalla más brutal en la historia de Milnapostunenasta. La lucha libre mexicana siempre ha sido un espectáculo lleno de color, energía y tradición. Pero también ha sido el hogar de batallas épicas, rivalidades legendarias y luchadores que están dispuestos a darlo todo, literalmente todo, sobre la lona. AAA, como una de las empresas más grandes e influyentes del mundo, ha sido testigo de momentos inolvidables. Sin embargo, ninguna noche marcó tanto a la afición como esta. Para entender la magnitud de lo ocurrido, tenemos que regresar unos días antes del evento. Las tensiones estaban en su punto más alto. Dos bandos completamente opuestos habían llevado su odio a niveles irreversibles. Los ataques tras bastidores, las emboscadas inesperadas, los desafíos lanzados con rabia frente a las cámaras. Todo indicaba que la situación explotaría tarde o temprano. Y cuando Team Tutoria anunció la lucha oficial, las alarmas se encendieron en todo el país. Los fanáticos lo sabían, los narradores lo sabían, y los propios luchadores también lo sabían. Esa noche no sería como cualquier otra. No sería un combate técnico, ni un duelo amistoso, ni siquiera una pelea típica de judos contra técnicos. No, lo que se avecinaba era una destrucción total. Lo que comenzó como una rivalidad más, se transformó en una obsesión. Y esa obsesión llevó a los gladiadores a un punto sin retorno. Poner en juego no solo su honor, sino su integridad física. Nadie imaginaba que terminarían rompiendo límites que jamás habían sido cruzados. En esta historia no existen héroes perfectos ni villanos absolutos. Existen seres humanos empujados a su máximo, dispuestos a sacrificarlo todo en un combate que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando los luchadores hicieron su entrada al ring, algo quedó claro desde el primer segundo. No venían a dar un espectáculo, venían a desatar una carnicería. La energía del público era casi indescriptible. Algunos gritaban emocionados, otros temerosos, y muchos simplemente observaban con una mezcla de adrenalina y nerviosismo. Y es que, a diferencia de otras noches, esta vez no había música alegre, no había sonrisas, solo miradas frías, fijas, listas para atacar. En cuanto sonó la campana, el caos comenzó. No hubo estudios previos, no hubo movimientos de tanteo. El primer golpe llegó como un estallido, seco, contundente. El sonido resonó por todo el estadio. El segundo golpe fue aún peor. Y el tercero simplemente confirmó que aquello no sería una lucha común.
Una silla voló por los aires apenas a los 30 segundos. Una mesa fue arrastrada al centro del ring antes del primer minuto. Y la sangre apareció demasiado pronto. Había sido testigo de luchas violentas antes, pero esta superó cualquier límite. Los luchadores se golpeaban, con una rabia que parecía venir de lo más profundo de su alma. No era actuación, era personal, era visceral. Cada movimiento parecía una declaración de guerra. Cada objeto utilizado se convertía en un arma legítima. El público pasó del entusiasmo a la preocupación. Los gritos de emoción comenzaron a mezclarse con expresiones de miedo. Algunos niños fueron tapados por sus propios padres. La intensidad subía y subía, sin freno, sin control. Esta escena fue solo el inicio, una pequeña muestra de lo que estaba por venir, porque lo que ocurrió después fue simplemente inimaginable. A mitad del combate, algo cambió. Hasta ese momento, la violencia había sido extrema, pero todavía dentro de un cierto control. Sin embargo, una caída brutal fuera del ring encendió la chispa que faltaba. Uno de los luchadores impactó contra la barricada metálica, con tanta fuerza que el sonido hizo vibrar todo el recinto. Su oponente, lejos de mostrar misericordia, lo levantó solo para lanzarlo de nuevo, con más violencia que antes. Y ahí fue cuando todos entendieron que ya no había punto de retorno. Los referees intentaron intervenir, pero fueron empujados. Los comentaristas quedaron en silencio, incapaces de explicar lo que estaban viendo. Las cámaras captaban golpes que parecían sacados de una guerra callejera. El sudor se mezclaba con la sangre y la rabia se respiraba en el aire. Uno de los gladiadores tomó una cadena. El otro respondió con una tapa metálica del ring. Cada impacto era peor que el anterior. El sonido metálico retumbaba como un eco siniestro. La multitud estaba dividida. Algunos gritaban que pararan, otros pedían más. Ese contraste entre horror y euforia convirtió la escena en algo indescriptible. Jamás había mostrado un nivel de violencia tan crudo. Y lo más impactante era que los luchadores parecían estar en un trance, totalmente absorbidos por su odio. Cada segundo que pasaba era una ruleta rusa. ¿Cuánto más podrían soportar? ¿Quién sería el primero en caer? ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Entonces, llegó el momento que hizo que todos se pusieran de pie. Un movimiento arriesgado, desesperado, casi suicida. Uno de los luchadores subió a la tercera cuerda, tambaleándose. Su rostro estaba hinchado, su respiración era pesada, pero su mirada ardía de determinación. Saltó, pero su rival lo atrapó en el aire. Y lo que ocurrió después fue un impacto seco, brutal, directo contra una mesa que explotó en 1000 pedazos bajo el peso de ambos cuerpos. El estadio entero quedó en silencio. Por unos segundos que parecieron eternos, ninguno de los dos se movió. Los médicos corrieron, las cámaras se enfocaron desde lejos. Algunos fanáticos lloraban, otros rezaban. El narrador apenas podía pronunciar palabra. Y ahí, en medio del caos, mientras las luces temblaban y el polvo llenaba el ambiente, quedó claro que este combate había cruzado un límite peligroso. Era más que lucha libre, era sacrificio físico, esculpido con dolor. Los dos luchadores lograron levantarse, pero ya no eran los mismos. Algo en ellos había cambiado. Algo en el público también. Ese fue el instante en el que todos entendieron que estaban presenciando historia pura. Cuando parecía que la lucha estaba por terminar, ocurrió lo inesperado. Uno de los luchadores, claramente debilitado, cayó de rodillas. Su rival se acercó para rematarlo, pero entonces el público vio algo jamás imaginado. El caído sonrió. Una sonrisa fría, una sonrisa peligrosa. De debajo del ring sacó un objeto envuelto en tela negra. Cuando lo abrió, todos gritaron al mismo tiempo. Era un arma que jamás había sido usada en Mealbala, un implemento prohibido. En la mayoría de las empresas, un instrumento diseñado para causar daño real. La multitud se quedó en shock. Su oponente retrocedió, confundido. El referí trató de detenerlo, pero fue empujado con violencia. En ese instante, la lucha dejó de ser lucha. Se convirtió en una cacería. El luchador herido avanzó lentamente, con la mirada fija en su presa. Sus pasos resonaban como golpes de martillo en el alma de los espectadores. Era una transformación, una ruptura emocional. Ya no luchaba por honor ni por victoria. Luchaba movido por un odio visceral. Pero cuando estuvo a punto de atacar,
su rival hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló frente a él, no para rendirse, sino para retarlo, para provocarlo, para llevarlo aún más lejos. El público rugió. Era un acto de locura, de desafío puro. Y en ese instante, lo que parecía ser el final dio un giro inesperado, empujando la violencia a un nivel que nadie creyó posible. Los últimos minutos fueron una danza salvaje entre el dolor y la resistencia. No había reglas, no había límites, solo dos cuerpos golpeados, respirando con dificultad, pero negándose a caer. Cada golpe resonaba como un trueno. Cada movimiento parecía un último suspiro. El arma prohibida cayó al suelo después de un forcejeo. Ambos luchadores la miraron, pero ninguno la tomó. No porque no quisieran, sino porque ya estaban demasiado destruidos para levantarla. En su lugar, usaron lo que aún tenían: sus manos, su fuerza, su rabia, su espíritu. El público estaba fuera de control. Gritos, sollozos, cánticos, insultos. El estadio era un volcán en erupción. La Traraí nunca había visto algo igual. El momento final llegó cuando ambos gladiadores colapsaron al mismo tiempo en el centro del ring, sin fuerza, sin aire, sin nada. Y aún así, uno de ellos encontró la manera de colocar un brazo sobre su rival. 1, 2, 3. La campana sonó como un disparo que despertó al mundo entero. El silencio fue inmediato. El ganador no pudo levantarse. El perdedor tampoco. El ring quedó lleno de restos: astillas, metal, sangre, sudor, telas rotas, máscaras dañadas. Había terminado, pero nadie sabía cómo sentirse. ¿Aplausos? ¿Lágrimas? ¿Shock? Lo único claro era que esa noche quedaría escrita para siempre en la historia de Huatatalá como la batalla más brutal jamás presenciada. Con el ring vacío y el eco de los últimos gritos desapareciendo, solo quedó la reflexión. La lucha libre, más allá del espectáculo, es un homenaje al sacrificio, la entrega y la pasión de quienes arriesgan su cuerpo noche tras noche. Pero aquella noche fue diferente. Los límites se rompieron, las emociones se desbordaron y la Tarpuestalá presenció un capítulo que aún hoy genera debate. Los luchadores involucrados quedaron marcados, no solo física, sino emocionalmente. La empresa tuvo que revisar protocolos. Los fans tuvieron que procesar lo vivido, y los narradores admitieron que jamás volverían a ver una lucha igual. Esa batalla se convirtió en leyenda, no por el ganador, no por las armas, no por la sangre, sino porque simbolizó el lado más profundo, más crudo y más humano de este deporte: la capacidad de resistir aun cuando el cuerpo grita que ya no puede más. Y aquí, en Luchaverse, seguimos contando estas historias para que nunca se olviden. Porque la lucha libre es memoria, legado, cultura y también intensidad, drama y emoción pura. La batalla más brutal en la historia de Malasa'a no solo estremeció un estadio, estremeció a una generación completa de fanáticos. Y hoy, tú has revivido ese momento épico, un capítulo que seguirá siendo recordado como la cima y quizá el límite de la violencia y la pasión en un ring mexicano. Esto fue Luchaverse, donde revivimos las batallas que forjaron a los gigantes del ring. Si te apasiona la historia real de la lucha libre, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana, porque aquí, cada semana, otra leyenda despierta. Nos vemos en la próxima batalla.